entrevista sobre nuestro tema que es Diamantes de Sangre. ¿Podría usted, por favor, presentarse? Hola, buenas tardes. Claro que sí. Mi nombre es Marco Rogelio Quesada. Soy profesor investigador. Soy licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Políticas. Y soy doctor en Educación. Me dedico a la docencia y a la investigación. Investigación en temas sobre cultura en general y cultura política en Puebla, básicamente. Entonces, estoy para servirles con sus preguntas. Muchas gracias. Entonces, ya empezaría con la primera pregunta. ¿Qué podría proponer para que la sociedad se involucre en el tema? En el tema es los diamantes Los diamantes de sangre. Pues mira, yo creo que lo más difícil en cualquier situación es concientizar a la gente. Concientizarla implica darles información sobre. Cuando la gente no tiene la información suficiente, no puede de una u otra forma involucrarse, ya sea para bien o para mal. Es decir, si la gente que se va a casar, por ejemplo, una mujer cuando se va a casar o le van a dar un anillo de compromiso, pues evidentemente está esperando que tenga un diamante, ¿no? Y yo creo que si es una mujer consciente y preocupada por situaciones de su comunidad o por situaciones del mundo en general, de la sociedad, es decir, pienso por ejemplo en una mujer que se preocupe por rescatar perros, o una mujer que se preocupe por ayudar a los demás, o no sé, participar en causas que en ocasiones se llaman causas del tercer sector. Yo creo que si una mujer tiene esa conciencia y se va a casar, si tiene esa conciencia, creo que sería más fácil que ella se involucrara con el tema y quizá diga, ¿sabes qué? Pues no quiero un anillo de compromiso con un diamante enorme si viene de ahí. Prefiero a lo mejor una circonia que parece diamante pero no es, pero al menos sé que para llegar hasta mi dedito no tuvo que sufrir gente o tuvo que morir alguien o ese dinero se utiliza para causas que no son las mejores. Ok. ¿Y su opinión al respecto con la problemática? En mi opinión, creo que si nosotros pensamos en que algunos dicen que sistemas de gobierno como fuera el socialismo o el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el capitalismo es exactamente lo mismo, pero al revés, sería un tema de nunca acabar. Creo que la necesidad de la gente, es decir, dependiendo la zona, si me estás hablando que es en África, por ejemplo, y que en África las condiciones son muy complicadas o son muy difíciles, a lo mejor alguien se llega a involucrar en un tema por la necesidad económica, pero esa necesidad económica va de la mano de la ignorancia. Entonces yo creo que lo que se debe atacar es básicamente la educación. Y todos los problemas radican en la educación. Si son educados en casa y posteriormente en la escuela, yo creo que cualquier persona que tenga un estándar, un estatus de educación, sabría si se involucra o no se involucra en esas situaciones. Son situaciones en las que desgraciadamente la necesidad obligan a unos a participar y otros se aprovechan. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo a favor de los derechos humanos en África, ¿qué sería? Yo creo que hay mucho que hay que cambiar, ¿no? Desde ataques en cuestiones de género, pero creo que antes de querer cambiar algo, debemos conocer la cultura de sus países. Es decir, hay algunas cosas que se hacen, no sé, a lo mejor tú haces algo en tu casa y voy a pensar en algo muy simple. Digamos que tú desayunas pan con mantequilla y le pones azúcar. Y en mi casa la costumbre es que desayuno pan con mantequilla y yo no le pongo azúcar. Y el día que tú me ves me criticas y me dices que estoy loco y que cómo puedo hacer algo así. No conoces mis costumbres ni mi cultura y entonces criticamos. Creo que si conociéramos más sobre la cultura de un continente
y de países en particular, al saber por qué lo hacen, podríamos pensar qué es lo que se puede cambiar. Si hay cuestiones que son de tradición o de costumbre, nos vamos a llevar años o siglos para cambiarlo. Es decir, ¿cómo cambias la forma de pensar, actuar y las conductas de un pueblo? Es muy difícil. Te tardarías años para hacerlo. Entonces, creo que primero debemos conocerlos más, porque podemos criticar y muchas veces criticamos sin conocimiento de causa. Una vez que tengamos más elementos para decir por qué se hace o por qué lo hacen, pensaríamos qué es lo que se puede cambiar y que se cambie de la mejor manera. ¿Qué cambiaría en cuestión de derechos humanos? Creo que el respeto a la vida y el respeto al cuerpo de las personas. Es decir, yo soy dueño de mi cuerpo y ninguna costumbre, cultura o tradición tiene derecho a lastimarlo. Okay. ¿Compraría un diamante de sangre? Pues no, o sea, evidentemente si llego y no creo que en alguna tienda, alguna joyería digan diamantes de sangre, ¿no? Creo que no sabemos, cuando lo compras no sabes que es un diamante de sangre. Tendrías que informarte bien y yo creo que es parte del mercado negro, ¿no? O sea, no sé, ignoro si hay información que nos indique a dónde llegan los diamantes de sangre o si todos son diamantes de sangre. Si todos salen de ahí, pues entonces creo que mejor no compramos diamantes. Pero sin tener la certeza de dónde viene, pues yo creo que lo compras. Obviamente si te dicen, ahí venden diamantes de sangre, pues yo entiendo que si los venden y la gente sabe, deben ser más baratos que donde no nos dicen que son de sangre. Y quizá muchos los comprarían. Pero una vez que sabemos cuál es todo el procedimiento y de dónde vienen, creo que nadie debería comprarlos. ¿A quién considera más responsable del tema? ¿A los joyeros o a los que explotan a los trabajadores? Y ahí agrega a los que los compran, ¿no? Sí, también al consumidor. Porque si no tiene demanda, pues dejas de vender. No lo harían. Entonces yo creo que todos son responsables. Es un círculo vicioso, pero creo que principalmente el que los produce. El joyero, pues vaya, se aprovecha de una situación, pero quizá no tiene atenuantes, pero no está tan involucrado con el daño que le están haciendo a familias o a personas. Recibe un producto y él podría decir yo compro y no sé de dónde vienen. Creo que principalmente el que obtiene los diamantes es el más responsable. ¿Cree que México está considerado en este proceso? Yo creo que si México estuviera considerado, no lo sabríamos. Y si está considerado, pues, no sé, México es algo especial. Porque así como de pronto hay leche contaminada y México dice yo la compro y nos la venden y nos la tomamos, creo que conociendo el tipo de gobernantes que hemos tenido, lo más seguro es que si México está involucrado, no lo vamos a saber. Yo pensaría que sí, porque creo que gran parte del gobierno es corrupto y conociendo a los gobernantes mexicanos, pensaría que sí. Rezaría porque no fuera así. Ok. ¿Conoce alguna guerra que haya sido financiada por los diamantes? No. ¿De qué manera afecta una guerra a un país, ya sea económicamente y social? Habrá quien diga que las guerras son necesarias, así como algunas enfermedades, porque la población crece tanto que es solamente mediante una guerra o mediante una peste o una enfermedad que la población disminuye y pueden nuevamente empezar. Las guerras afectan en cuestiones económicas, sociales. Pensar en un México después de la Revolución Mexicana, pensar en un México en 1929, donde el 60% de la población no sabía leer ni escribir, eran analfabetas, es llegar a una crisis, al menos en cuestiones educativas, extrema. Pensar en un Inglaterra o en un Francia que tienen que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial es
estar deshechos. Y qué pensar de Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial es dividido, y las crisis económicas y sociales pues son evidentes. Si pensamos por otro lado en la antigua Yugoslavia y la separación que ha tenido y todos los conflictos bélicos, pues yo creo que nadie quiere pasar por eso. Las consecuencias son enormes para cualquier país y es peor que empezar de cero. ¿Qué opina del contraste de su riqueza en sus recursos naturales en África y de su pobreza en la población? Yo creo que el contraste es que no ha llegado a una modernidad, y una modernidad no me refiero a cuestiones tecnológicas, sino a una modernidad de pensamiento y de cultura que habría que diseminar un pensamiento que depende seguramente, si pensamos en términos de globalización, quizá un pensamiento liberal o neoliberal, o un pensamiento de la globalización en donde pudieran alcanzar la riqueza natural con la situación social y económica que viven algunos países. Creo que hace falta que llegue esa modernidad en términos de comportamientos y pensamientos. Ok, le damos las gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y por atendernos. Gracias a ustedes y espero que sea de utilidad. Gracias. Gracias.